para que podamos tener la grabación. Y bueno, en nombre de la empresa Smart SSO y Sistémica Prevención, nos contenta contar con su participación en este conversatorio la noche de hoy, jueves 16 de junio de 2022, en donde estaremos pues trabajando o conversando al respecto de un tema tan importante como es la gestión de conductas inseguras. Si bien es cierto, muchos de nosotros hemos estado, no sé, en una posición de liderazgo, en una posición donde hemos tenido a cargo otras personas, en el ámbito laboral, de la seguridad o en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, a veces hay muchos dichos, ¿no? Se dice, bueno, es que yo le digo y no hace caso, o la conducta sigue siendo la misma, es que le sancioné, lo multé y sigue siendo igual. Entonces, sin duda alguna, la conducta del trabajador, el comportamiento es un factor determinante en el éxito de la gestión que realizamos. Y una clave de éxito para el prevencionista, para quien lidera, para el supervisor, para el coordinador, para quien tiene otras personas, que relacionarse con otras personas, es de una u otra manera aprender a gestionar esas conductas. A veces somos muy buenos, como dicen por allí, cumpliendo reglas, normas, pero nos falta el tema de habilidades blandas, y en este ámbito de la gestión de conductas, pues algo que nos va a potenciar como profesionales, como prevencionistas, como líderes, como supervisores. Así que para la noche de hoy nos acompaña desde Chile el ingeniero Yerko Rojas como parte de Sistémica Prevención. Estamos contentos porque recientemente concluimos un proceso formativo vinculado a lo que es la gestión de conductas inseguras, y pues queremos compartir con ustedes claves que nosotros desarrollamos o aprendemos dentro de este proceso formativo. Yerko promueve pues una visión sistémica de la prevención que se puede escalar no solo a la prevención, sino a muchos otros aspectos de la gestión de las organizaciones. Así que Yerko, bienvenido, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Y bueno, traemos este buen mensaje, digamos, a los compañeros que han tomado también parte de su tiempo para acompañarnos la noche de hoy. Bienvenido, Yerko. Así es. Muchas gracias, Robert. Gracias a todos los presentes que se están uniendo. En esto, como decía Robert, el concepto de la gestión de las conductas inseguras. Vamos a hablar un poco de este concepto, vamos a mostrar también lo que estamos haciendo en conjunto y en alianza con SMART en este programa de formación en gestión de las conductas. Y desde ya les doy las gracias nuevamente por estar aquí. Un saludo gigantesco de Chile, así es que sin más preámbulo, como decía Robert, por cierto, en honor al tiempo y a todos los que están ingresando, voy a compartir esta presentación en la cual vamos a empezar a entender cuál es el enfoque nuestro, como bien dice Robert, cuál es el enfoque de sistémica en el concepto, y valga la redundancia, sistémico de la gestión de las conductas. Permiso. Lo más probable es que ustedes estén viendo aquí un rectángulo gris, ese es el chat. Y aquí hay otra cosa que voy a sacar para que puedan verlo. Bien, mis estimados y estimadas. Para comenzar nuevamente, gracias, de verdad, gracias por estar aquí. Gracias por atreverse, la verdad, por atreverse a este tema nuevo. Nuevo en este contexto, pero en realidad, hace 10 años atrás, yo empecé a experimentar, entre comillas, con alguna información que empezaba a recoger de cosas que leía, de compañeros de carrera, de algunos profesores, mentores que tenían al principio relación con la seguridad basada en las conductas. Se hablaba mucho de ese concepto, no había mucha información, entonces, como les digo, empecé a experimentar con algunas cosas, y como les comentaba, hace 10 años atrás hasta ahora, empecé a recoger mucha información a partir de la experiencia. Y en algún momento decidí hacer un diplomado en coaching, y ese diplomado en coaching profesional me abrió un poco la mirada, me expandió la mirada, no vamos a decir un poco, me expandió al 100% la mirada. Y esa expansión es a la que hoy, en conjunto con SMART y Sistémica, vamos a invitar. Esta mirada
basada en las personas, aunque para mí el concepto es como redundante porque la prevención tiene que ser para las personas, pero esta mirada un poco más orientada a cómo funcionamos, por qué tomamos las decisiones. Y cuando empezamos a descubrir este mundo, empezamos a entender un montón de otras cosas. Y al cabo del tiempo, como les decía, cuando me metí en esta cosa del coaching, después empecé a ver programación neurolingüística, algo de neurociencia, el neuromanagement, y todo lo que tenga relación con nuestras neuronas. Entendí que la prevención de riesgos, uno de los valores de la prevención es la comunicación. La prevención es, en esencia, desde nuestra perspectiva como sistémica de prevención, comunicación. Porque básicamente tenemos que persuadir, tenemos que comunicar lo que nosotros hacemos en el área de ingeniería, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con las matrices de riesgos, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer identificaciones de peligro, evaluaciones de riesgos, después esa información la bajamos a un procedimiento de trabajo, a estándar, pero ¿cómo lo comunicamos a nuestros trabajadores? Si ese es nuestro lenguaje. Y esa es la apuesta en la cual se sustenta lo que hoy día vamos a ver y en la cual también se sustenta este programa de gestión de la conducta insegura. En el webinar de hoy, como dice acá, este es un webinar introductorio para este programa que ya es la tercera versión y la segunda con Smart, que han sido de verdad las primeras dos versiones bastante buenas, bastante exitosas, con muy buenos resultados en cuanto a la opinión de nuestros alumnos. Así es que, sin más preámbulo de verdad ahora, los invito, mis estimados, a recorrer este webinar introductorio para el programa de comunicación asertiva en gestión de la conducta insegura. Algo nos comentaba Robert, ¿cuántas veces han entrado en conflicto con un trabajador que simplemente no hace caso a las instrucciones? Permiso, voy a observar el chat. Buenas noches, tengo que sacar esto de aquí, si no ustedes ven manchitas grises. ¿Cuántas veces han entrado en conflicto con un trabajador que simplemente, como les decía, no les hace caso o no hace caso a la instrucción? ¿Cuántas veces entramos en este malestar, en este pasar un mal día, de llegar a la casa y decir, hoy el día fue un día pésimo porque empecé a discutir con una persona, porque le dije al trabajador que hiciera, y sin embargo, es como que yo no estuviera ahí. La pregunta del millón entonces es, ¿cómo les hace sentir esto? ¿Cierto? Esa expresión después de, oh, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si lo único que trato de hacer es comunicarme para que se cuide. Pero eso es lo que yo quiero como prevencionista, eso es lo que yo quiero como profesional del área. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué puedo hacer entonces? Miren, aquí quería mostrar esta imagen porque es muy decidora. Yo creo que la mayoría de los que están acá han visto Matrix. Y tenemos dos opciones en la vida, siempre. En este caso, ¿cierto? Una roja, una azul. ¿Cuáles son nuestras dos opciones como profesionales de esta área? De esta área tan importante y relevante para las organizaciones. La primera es que ustedes pueden seguir peleando con el trabajador, sentirse estancados, ¿cierto? Que no voy para ningún lado, no logro nada, y terminar renunciando no tan solo a la empresa, sino que también terminar renunciando a lo que a ustedes les gusta hacer, a lo que por vocación o no eligieron. ¿Eso es justo? Entonces la otra opción que les ofrecemos es aprender la técnica para gestionar las conductas inseguras, y la técnica basada también en la experiencia, como les decía al principio, por cosas que he ido probando, que he ido testeando, que han ido resultando, que otros alumnos, tengo una alumna muy cercana, acá en Chile, que siempre me está contando sus cosas, siempre me está pidiendo ayuda. Ese es uno de los valores que nosotros entregamos una vez que realizamos los cursos. No terminamos ahí con la comunicación con las personas que están con nosotros, siempre estamos apoyando, y ha tenido excelentes resultados. No lo digo yo, la verdad. Ella me lo ha comunicado. Entonces, esta técnica es para transformarse en un líder de alto impacto. ¿Y a qué me refiero con un líder de alto impacto? Que tenga ciertos resultados que sean visibles, que sean medibles.
Por lo tanto, puedes quedarte siendo uno o una más y quedarte en la queja, en la queja que yo siempre he escuchado de todos los colegas. E incluso cuando estudiaba ya escuchaba esa queja de que los prevencionistas no nos toman en cuenta, como que corremos en un carril diferente a la empresa, estoy ahí porque la legislación, porque la ley, la normativa lo exige, pero en realidad no le dan importancia. ¿Por qué tiene que dar importancia al otro si el profesional soy yo? Yo tengo que hacer que le den importancia a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cómo? Con resultados. Y la otra opción, ¿cierto?, es que sea siempre un mejor profesional, y el mejor profesional, traigo el ejemplo de Usain Bolt, excelente corredor innato. ¿Dejó de entrenar alguna vez? Nunca dejó de entrenar, nunca dejó de prepararse para ser el mejor. ¿Podría haberlo hecho? Tal vez. ¿Hubiesen mermado los resultados? ¿Quién sabe? Pero su objetivo era siempre ser el mejor y se preparaba. Entonces nosotros, para ser persuasivos, para ser de excelencia, para entender que la prevención, desde mi perspectiva, tiene dos focos: la prevención dura, donde trabajamos en ingeniería, como les decía al principio, y la prevención blanda, es donde yo aprendo a comunicarme con las personas para que ese mundo de seguridad que veo yo, también lo puedan entender los otros y aplicarlo. Ahí tengo que apuntar y prepararme. La pregunta, mis queridos colegas, entonces, ¿en cuál de los dos lados queremos estar? Si queremos estar en el lado rojo, está bien. Cada uno toma decisiones desde sus experiencias. Pero si queremos pasar al lado azul, donde es incómodo porque nos exige salir de la zona de control, perdón, de la zona de confort, es mucho mejor. Me permite avanzar. Y puedo responder a esas preguntas cuando uno dice, oye, pero es que a la empresa o a la organización no le interesa la prevención. Pero si me preparo mejor, tengo las herramientas para hacer que sí le interese la prevención. Y como les digo, tengo colegas que me han comentado acerca de los resultados. Después se los voy a contar. De verdad son resultados que nos llenan de orgullo de lo que estamos haciendo. Observen esta imagen. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando ve esto? La perspectiva clásica, le vamos a decir. Permiso, voy a tomar un poquito de café. La perspectiva clásica del liderazgo, ¿cierto?, de la prevención hoy es, oye, detengamos este trabajo, bajemos a estas personas, les llamamos la atención, esto no puede estar pasando. Y revisemos, no sé, los procedimientos, veamos la capacitación, veamos si tienen, no sé, toda la documentación, ahí por haber. Pero nos preguntamos por qué, e incluso hacemos algunas teorías. Es que debe haber ahí baja percepción al riesgo, por eso hace lo que está haciendo. ¿Realmente en concreto lo sabemos? ¿Estamos haciendo un juicio a partir de los hechos concretos? ¿De los hechos objetivos? ¿O los hacemos desde nuestra visión, desde nuestro mapa mental? Que es un tema fundamental en lo que vemos nosotros en el curso, es un tema fundamental para aprender a gestionar las conductas. ¿Desde dónde hacemos nosotros nuestros juicios? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dirán ustedes, bueno, ¿qué hay que hacer en este caso? ¿Cómo gestionamos la conducta? Hola, mira, yo Estimado, por favor, si tengo una, cierra, dígame. tengo una consulta. Mira, lo que pasa es que yo te estaba prestando atención y según lo que hemos hablado, yo estuve trabajando en un proyecto en Salares Norte, un proyecto MAP, en un proyecto. ¿Ya? Y estuve en ambas veredas. Entré trabajando como a la obra, como M1, y después con mi profesión fui a hablar al departamento de prevención de acaso podía entrar. Entonces estuve viendo cómo los prevencionistas trabajaban con la gente, viéndolo como trabajador, y después me tocó estar en la vereda de estar trabajando con los trabajadores. Ya, ok. Entonces yo vi dos cosas. Una es que como tú dices, a la empresa no le importa la prevención. O sea, ¿qué le importa a la empresa? Que no tengamos accidentes, que ellos no tengan un costo en su tasa de cotización ni nada. Eso le importa como empresa. Claro. Digamos que estas son empresas de montaje industrial, son empresas grandes, entonces como que a ellos les importa más construir a que la gente esté prevenida. La producción, claro. Claro. Y lo otro es que yo como trabajador igual le doy súper poca importancia a la prevención. Ya.
Entonces, como te digo, yo te estaba prestando atención, entonces está súper bueno lo que tú estás hablando, pero ambas veredas son realidades distintas, po. Una como yo como profesional, ¿Ya? quiero hacer la prevención, pero a la empresa no le interesa la prevención, porque digámoslo así, la empresa prácticamente se preocupa cuando tenía un accidente. Claro, sí, como todas las empresas. Y al trabajador tampoco le importa mucho la prevención, entonces yo creo que ahí está como a lo que vas tú, cómo yo esas dos cosas las junto y hago algo, no sé, dinámico, entretenido, o cómo llego al trabajador y cómo llego a la empresa. Yo creo que esa es la cuestión. Oye, ya, voy a hacer un pequeño breve paréntesis porque tenemos el tiempo súper ajustado. Mira, coincidimos en ambas cosas, en que cuando yo empecé en el aseo industrial, en la minera Radomiro Tomic, tirando pala, que eres chileno por el acento, entonces nos vamos a entender muy bien. Tirando pala, picoteando, entonces estuve en los dos lados, en el tiempo en que la prevención valía nada. Por eso te digo todo, o sea, el prevencionista ahí sí que estaba pintado. Y después pasé obviamente a la otra área, de la prevención misma. Entonces, lo que tú me dices, bueno, si a la empresa no le importa o tú percibes que no le interesa la prevención, primero hay que tener el dato duro. ¿Por qué creo yo eso? Estamos claros, si todas las empresas quieren producir, ¿sabes cuál es el talón de Aquiles de nosotros? Es que no nos enseñan a hablar en términos organizacionales. No nos enseñan a persuadir a través de lo que la gestión en prevención puede producir a largo plazo. ¿Qué son los costos, la disminución de los costos? ¿Por qué las empresas esconden los accidentes? Porque tú sabes bien que hay costos asociados. Entonces, esto tiene que ser muy congruente. ¿Cómo puedes, como decías tú, cómo puedo yo hablarle a la organización y a los trabajadores, ¿cierto? En términos de prevención. Lo primero que uno tiene que encantar es, ojalá a la organización, ojalá a la empresa, compadre. Y en ese aspecto, ¿cierto? ¿Qué tipo de estrategia? Entender para dónde va la empresa y entender cuál es la relevancia que le dan a la seguridad y salud y por qué no, o por qué sí. Hay que entender ambos factores, ¿ya? Y teniendo claridad en eso, podemos empezar a gestionar, ya sea para la empresa, haciendo prevención, mostrando mejoras, motivándose, y de ahí vamos a los trabajadores. Porque mira, hay un tema de comunicación nuevamente. Si yo digo que estoy súper interesado en los trabajadores y la seguridad y todo, pero la organización no me acompaña, mi discurso muere y los trabajadores no me van a creer. Eso es lo que sucede. Te voy a contar, en resumen, lo que les dije al principio. La colega cercana que tengo yo trabaja en transporte. Ella llegó a una empresa donde la prevención era cero y tenía muchos problemas de exceso de velocidad. El 80% de los trabajadores, camioneros, conducían a exceso de velocidad, con todo lo que eso implica. Un camión a exceso de velocidad, si tiene que frenar de imprevisto, no lo va a hacer. ¿Bien? Entró en febrero, marzo, abril, mayo, junio, en cuatro meses, bajó el exceso de velocidad y hoy día el 20% de los trabajadores tiene alguna desviación. ¿Pero cómo lo hizo? Empezó a conocer a los trabajadores, empezó a conocer sus historias, empezó a entender lo que quiero ver acá, a entender la motivación, por qué excedía la velocidad. Y empezó a hablar desde otra perspectiva que lo vamos a ver más adelante, que lo vamos a ver en una frase. ¿Bien? Y ahí empezó a cambiar la visión de los trabajadores. Y con eso, de rebote, empezó a cambiar la visión del gerente. Y eso le dio valor a la prevención. Por eso les decía al principio. Uno no se puede quedar llorando en la esquina diciendo, oye, es que no le interesa la prevención, pero ¿qué valor estoy mostrándole yo a la organización? ¿Qué es lo que hago yo en términos que el gerente esté viendo? Los viejos se portan mal, a la semana siguiente se están portando mejor. Oye, algo está haciendo ese prevencionista que llegó. ¿Bien? Por ahí va el tema de mi amigo. No me excedo más, como digo, porque tenemos el tiempo súper agotado, pero a medida que vamos avanzando, yo creo que te voy respondiendo poco a poco ahí con los ejemplos. ¿Vale? Entonces, cuando les decía yo, entender la motivación, todos tenemos una motivación para hacer cosas. Todos tenemos un porqué. Y cuando hablamos de esta motivación, como dice acá, tenemos que entender qué es lo que es focal para el trabajador. ¿Dónde está el foco? ¿Qué es lo que es importante para esa persona? ¿Por qué? Porque ahí yo puedo hablar con esa persona. Y cuando descubro lo que es importante, descubro también lo que es causal.
como dice al final, por lo que se tiende a emprender acciones asociadas a ese factor. ¿A qué me refiero? Si yo digo acá, por ejemplo, desde la perspectiva del prevencionista, oye, esa persona, haciendo un prejuicio, sin tener ningún dato concreto, como les digo, esa persona, como está ahí, yo creo que tiene una baja percepción del riesgo. Ese es mi foco, ¿cierto? Eso es focal, a eso es lo que yo le presté atención. Creo que tiene una baja percepción del riesgo. Por lo tanto, el que tenga esa actitud, ¿cierto? Que tenga esa acción o esa conducta que está haciendo ahora, lo entiendo como causa de esa baja percepción. Entonces, si yo cambio lo que es focal para la persona, voy a cambiar lo que es causal para la persona. ¿Bien? Esta colega me decía, ellos se apuraban, los de transporte, porque pensaban que yendo más rápido se ahorraban horas de trabajo. Y a través del GPS y todo eso, ella les demostró que se ahorraban hasta 10 minutos. Entonces les cambió el foco. Ellos decían, bueno, a más velocidad, ese era el foco, ¿cierto? Más rápido llego al otro lado y ahorro tiempo. Más velocidad, y la causa, ¿cierto? Era ahorro tiempo. Cuando les demostró y les cambió el foco, se dieron cuenta que se ahorraban 10 minutos. Y ahí hubo un cambio de conducta. Miren, ¿qué palabras se usa entonces habitualmente para persuadir a un trabajador? Y aquí vamos a hablar un poco de la fuerza de las palabras. Le digo a este viejito, lo bajo, viejito se dice en Chile, los trabajadores, y el colega aquí sabe la jerga también, para los colegas de Chile. Viejito le dice uno de los trabajadores en terreno, esa es la jerga en terreno que se ocupa. Si le digo a una persona, o a esa persona que estaba ahí, lo bajo y le digo, oiga, dentro de todo el discurso, su familia lo espera en casa. ¿Creen ustedes que ese mensaje va a remover su parte emocional, su parte racional del cerebro? ¿Crees que es un mensaje con potencia? No es un mensaje con potencia, ¿saben por qué? Porque todos los dicen. Yo he tenido la suerte, y agradezco mucho poder compartir con distintos colegas de distintos países de Latinoamérica en relación a prevención. Y esto es una frase que la usamos todos. Su familia lo espera en casa. ¿Por qué? Porque creemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra vereda, que la familia es importante para la persona, pero no lo sabemos. Entonces, cuando le digo su familia lo espera en casa, ¿qué hace? Mira, desde las neurociencias, y esto lo dice una psicóloga muy connotada que es norteamericana, el cerebro, o nuestro cerebro, en realidad todos nuestros cerebros tienden a hacer predicciones. ¿A qué me refiero? Atención con este ejemplo. Les voy a contar un cuento. Érase una vez una hermosa princesa que vivía en un hermoso castillo, en un bosque también hermosísimo, plagado de animales, un paisaje precioso de ensueño. Una vez la princesa salió de ese bosque y conoció a un príncipe encantador. La princesa se casó con el príncipe y murió. Hubo un cortocircuito en el cerebro, ¿cierto? Cuando les digo y murió. ¿Por qué? Porque la predicción del cerebro, según la experiencia que ustedes hayan tenido, el tema de experiencia es súper importante, nos indica que la princesa se casa y vive feliz para siempre, y fin. No que se casa y se muere. Por lo tanto, hay una distorsión que al cerebro le hace un cortocircuito porque no es la predicción que estaba esperando. Por lo tanto, tiene que hacer ajustes. Y cuando yo les voy a contar de nuevo el mismo cuento y digo que se muere, ya no les va a pasar nada porque saben que tienen dos opciones, o que vive feliz o se muere. En este caso es lo mismo. El cerebro sabe que la figura del prevencionista, ¿bien? Cuando le dice a su familia lo espera en casa, es un concepto que se lo han dicho miles de veces. Entonces ya no hay un impacto racional ni emocional. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo lo podríamos hacer? La potencia del lenguaje, la potencia de entender la gestión de la conducta tiene también responsabilidad en cómo yo digo las cosas. ¿Cómo se sentiría si cómo se sentiría su familia si usted nunca más llega a su casa? Es distinto, tiene otra connotación. Apelo, ¿cierto?, a los sentimientos, cómo se sentiría. Y me dirijo a un cerebro emocional. Después lo traslado. Miren,
Su familia, si usted nunca más llega a su casa, hago que se imagine ese contexto. Pongan atención a lo siguiente. El cerebro hace construcciones. Yo soy de la idea de que el cerebro hace construcciones y es un tema constructivista. Imaginen en este momento que yo tengo la mitad de un limón partido a la mitad en mi mano. Un limón con una textura rugosa, un color amarillo muy lindo, un aroma rico a limón, y empiezo a exprimir el limón. Empiezo a exprimir y ese jugo de limón está corriendo por mi brazo. Va corriendo ese juguito de limón y ese aroma que está saliendo en estos momentos, corre ese jugo rico por mis brazos. ¿Cuántos de ustedes en este momento empezaron a ver el limón? ¿Cuántos lo vieron partido? ¿Cuántos vieron el color del limón? ¿Cuántos trataron o tal vez percibieron el aroma? ¿Y cuántos de ustedes salivaron cuando yo les dije que lo estoy exprimiendo y empezó a salir ese jugo? Es porque el cerebro empieza a hacer la construcción. No tiene nada, ¿cierto? Yo no tengo nada en las manos, pero el cerebro construye a través de nuestras experiencias. Entonces, si yo abordo a un trabajador y le digo, mira, lo bajo, y en vez de retarlo y todo, porque la predicción de ese trabajador cuando esté abajo es que lo voy a retar, le voy a llamar la atención, le digo, oye, ¿cómo crees tú que se sentiría tu familia si tú nunca más llegas a tu casa? Y la frase está diseñada de tal forma, como les dije, que no le digo, oye, tu familia te espera en casa, cuídate, no le digo lo que tiene que hacer. Y eso es parte del programa también de formación que hacemos. Le digo, oye, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo crees tú que se sentiría? Y lo obligo a ir a ese momento. Tu familia. A lo mejor para él la familia del papá y la mamá. ¿Quién sabe? Una polola se dice en Chile, una novia. A lo mejor la familia son sus amigos. No le digo, oye, ¿cómo se sentirían tus hijos? No, la familia. Si tú nunca más llegas a casa, le acoto la frase y lo hago concreto, nunca más llegas a la casa. ¿Cómo se sentiría? Hagan la prueba. Los alumnos del curso anterior hicieron la prueba, les fue bastante bien con esta frase. Mañana, cuando estén en sus trabajos, hagan la prueba y hagan esta pregunta. Y Mira, observen, tienen que observar la comunicación. ¿Qué está pasando ahí? disculpa, yo antes igual te hablé, pero que estoy metido en lo que está hablando. ¿Y cuál es, Dale. cuál es la vereda distinta, por ejemplo, si yo llego y estoy viendo, voy a hablar con lenguaje más técnico porque hay gente que no es del país? ¿Qué es ¿Ya? lo que pasa si yo veo un trabajador que está haciendo un mal acto de seguridad, pero en vez de ¿Ya? decirle esa frase, llego, lo bajo y lo despido o le doy una carta de amonestación? Ahí influye directamente en la cabeza y en la mente del trabajador, diciendo de que después, a lo mejor en otra ocasión, en otra empresa o en otra oportunidad que tenga, no va a estar tan ¿Ya? metido en la prevención porque yo la primera vez que él hizo algo mal, lo reté y lo despedí. ¿Claro? Entonces, yo creo que las frases igual depende de las empresas en las que trabajemos, porque por ejemplo, si yo estoy en un proyecto de 5.000 trabajadores, 6.000 trabajadores, a lo mejor yo no me voy a estar dando como todo el rato decirle al trabajador que, oye, mira, tu familia está en la casa, o cómo se siente. ¿No? ¿Claro? A lo mejor voy a tomar decisiones más estrictas, ¿no? Pues si veo algo malo, pum, lo echo, o algo así. Yo creo, en mi caso, yo que soy prevencionista, en mi caso yo no lo aplico así, pues estoy viendo las herramientas, por algo estoy metido en tu webinar, para tener más herramientas y poder llegar al trabajador, pero he visto prevencionistas que han actuado de la otra forma. Eso es Claro, todo. es que mira, ahí hay un concepto ya que se escapa de la estructura de este webinar. ¿En qué idea? O en qué aspecto, mejor dicho. Que mira, el trabajador, si comete un error, no lo vas a poder echar de inmediato. O sea, tiene que ser recurrente el error para poder despedirlo al tiro. ¿Cierto? A menos que sea una cuestión súper extrema, ¿cierto? De que se saltó, no sé, de la estándar se salió, pero ya 1 kilómetro del estándar, ahí sí ya, lo van a despedir. Puede que lo despidan. ¿Bien? Pero como te digo, si lo llegan y lo echan, ¿cierto? Claro, tú grabas en la mente de ese trabajador, bueno, no, me echaron al tiro, o sea, no me dijeron nada. Por lo tanto, mira, acá hay un tema experiencial. Por lo tanto,
la imagen que se va a hacer de ese trabajador, del prevencionista y de la prevención es que no sirven de nada. Porque no fuiste capaz de gestionar su conducta, no fuiste capaz de entender por qué estaba haciendo eso. ¿Hay factores organizacionales que lo obligaron a llevar esa mala conducta? ¿Sabes tú si hay algún tipo de factor? ¿Cómo está la supervisión en esa conducta? ¿El supervisor está obligando a hacer eso? Entonces hay un montón de factores que nosotros tenemos que evaluar. ¿Bien? Y esa evaluación se hace, obviamente, se trabaja con amonestaciones, sí, se trabaja con amonestaciones, ¿cierto? Pero el sentido de esto es entender primero el por qué. ¿Bien? Entonces, como tú bien dices, sí, a lo mejor no le vamos a decir esta frase tan cariñosa en algún momento, pero previo tenemos que entender qué está pasando. Lamentablemente en la prevención siempre se le echa la culpa al trabajador, y a veces el sistema es el que está fallando, y a veces la supervisión la que está fallando, y a veces, como dices tú, es la obligación de producir la que también produce fallas. Y así, en minería, por ejemplo, hay muchos estándares y muy estrictos, pero también hay desviaciones tremendas, y se han visto errores garrafales por culpa de esas desviaciones. Entonces, hay un mundo, como te digo, hay un mundo que rodea a esa motivación, como les decía al principio. Hay que descubrir la motivación, por qué lo está haciendo. ¿Por qué uno hace lo que hace? ¿Por qué la otra vez, no sé, un colega prevencionista muy rígido, muy estricto, nos topamos en carretera, él no sabía que yo iba en el auto que estaba más adelante, y él venía en su camioneta gigante, y yo iba a 80, la velocidad que exige la carretera, por lo menos yo estoy acá en Coquimbo, de La Serena a Coquimbo, yo iba a 80, iba bien, y él me hacía cambio de luces para que me apurara, y cuando veo por el retrovisor es mi colega prevencionista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió de un contexto a otro? Bien, hay que entender cosas. Ya, entonces, como les digo, estamos agotadísimos de tiempo. Colega, me perdí un poco, ya. Aquí exponemos intencionalmente, como les decía, nosotros tenemos que entender y exponer intencionalmente para que el cerebro establezca ciertas asociaciones. Como te decía, si uno llega y echa a la persona o el prevencionista es pesado, es prepotente, la asociación que va a establecer ese trabajador, la experiencia es que el prevencionista, como te decía, y la prevención no sirven de nada. ¿Por qué? Porque no dan soluciones. Les puedo dar después un ejemplo de un supervisor que me quiso contratar porque di una solución y no fui a molestar, como me lo dijo literalmente. En este programa lo que vemos en la primera fase, aquí te respondo también, querido amigo y colega, nosotros vemos introducción y maestrías del coaching. Ustedes dirán, pero ¿por qué el coaching? El coaching no es un tema, bueno, hay gente que dice que es coaching y te da consejos. Para empezar por ahí, el coaching no es aconsejar a la gente. Con esta primera fase o el área de teorías, cuando lo vemos en el curso, no te enseñamos a darle consejos a la gente. Por eso decimos nosotros, en esta formación tú te vas a evitar llegar al conflicto, porque vas a gestionar, vas a tener estrategias de poder entender, poder escuchar para entender y no para responder, que lo vamos a ver más adelante. El coaching es un acompañamiento, pero aquí nosotros hacemos un pequeño ajuste al concepto de coaching para que a través de las herramientas de las maestrías del coaching, que son 9 pasos de conversación, que es una estructura conversacional, que son súper efectivas, nosotros orientemos a la persona en lo que debiera hacer, pero la decisión y la estrategia de cómo lo va a hacer lo toma el trabajador. Y eso le da un impacto distinto en su validación, en la validación de la persona, porque estoy permitiendo que tome decisiones y a raíz de esas decisiones pueda, ¿cierto?, solucionar su conducta o mejorar una conducta. Hablamos también de programación neurolingüística. La neurolingüística es lo que hicimos recién, ese ejercicio, que a través de la palabra nosotros impactamos en el cerebro, pero tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. Los más clásicos, ¿cierto?, que son el límbico, que es la parte emocional, y el córtex, que es la parte racional. Después en este mismo programa, cómo construimos los mapas mentales. Eso es importante, por eso les decía yo, tenemos que entender nuestra motivación. Nuestros mapas mentales tienen relación a cómo nosotros percibimos el mundo y cómo a raíz de eso, a través de las experiencias, nosotros formulamos nuestra forma de actuar, nuestra forma de responder, ¿bien?, nuestros valores, nuestras creencias, a raíz de todas esas experiencias. Entonces, un trabajador que dice, tengo 20 años haciendo lo mismo, nunca me pasa nada,
durante su experiencia laboral en esos 20 años, tal vez nunca le ha pasado nada grave. Por eso insisto, es importante entender a qué se refiere con cada palabra la persona. El rapport, que es la técnica de la apertura y la confianza, donde yo, a través de un rapport kinestésico, un espejamiento kinestésico, que es como se llama, y a través de la entonación de la voz, de los movimientos de las manos, de mis posturas, le abro un espacio de confianza a la persona para que me cuente lo que le está pasando, para que cuente, para que me diga, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Hablamos también, por último, de la persuasión, que es una teoría de Robert Cialdini, y aquí atacamos las creencias, los valores y nuestros juicios limitantes. Porque uno de los valores de este programa es que empezamos a entender que para poder gestionar una conducta, tenemos que gestionar nuestras conductas. Si yo soy una persona prepotente, ¿cómo voy a esperar que el otro me escuche? ¿Cómo voy a esperar que me responda bien? Si soy una persona muy débil, muy inocente, ¿cómo voy a esperar que el otro me haga caso? Entonces tenemos que también autoliderarnos. ¿Por qué es tan importante entonces gestionar el riesgo a partir de las conductas? Porque nosotros podemos controlar todo en un trabajo. Podemos conocer de pe a pa el trabajo. Yo estuve, a ver, como 7 años trabajando en tema eléctrico, de alta tensión. Me conocía el trabajo, aquí se dice en Chile, la pega. La pega o el trabajo lo conocía al revés y al derecho. No obstante, siempre aprendía todos los días algo nuevo. Hay que estar siempre con esa mirada, perdón. Si bien conocía mucho el trabajo también, todos los días aprendía cosas nuevas. Pero lo que nunca pudimos controlar, o podíamos controlar, eran las conductas de las personas. Claro, cuando uno estaba presente, se portaban bien, pero cuando uno se iba, no sabíamos qué pasaba. Miren este gráfico. Se dice que el 80% de los accidentes están relacionados con la conducta y el 20% de los accidentes con las condiciones. Algunos dicen que es el 95% y así van peleando con las cifras. Desde nuestra perspectiva, la verdad, el 100% está relacionado con la conducta. Por eso es importante entender esa conducta y gestionarla. Y gestionarla, quiero ser súper enfático acá, desde la perspectiva del otro. Vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué como el 100% está relacionado con la conducta? ¿Por qué el 100% de los accidentes están relacionados con las conductas? Este ejemplo, miren. Un panel eléctrico, los eléctricos dicen, bueno, vamos a peinar el panel, ¿cierto? Los que han trabajado en la parte eléctrica lo peinan, es decir, todos los cablecitos muy ordenados. Este panel obviamente está despeinado. Y uno llega y dice, oye, acá hay una condición peligrosa, un alto nivel de riesgo. ¿Pero quién dejó esa condición peligrosa? ¿El panel venía así? Alguien dejó de hacer lo que tenía que hacer y generó una condición. Por lo tanto, hubo una conducta previa a esto, hubo una acción. En este otro ejemplo, miren, los famosos andamios, siempre hay problemas con los andamios, ¿no? Pero el andamio no es el problema, es la persona que está detrás del andamio, mira la condición. Yo no me imagino al andamio recogiendo las tablitas, los maderos, para poder nivelarse. Y claro, uno llega a terreno y dice, oye, acá hay una condición peligrosa, nuevamente. Pero es porque alguien hizo algo incorrecto o alguien dejó de hacer lo correcto. Alguien no informó, alguien creyó que esta era la mejor opción. O vámonos más arriba. No existe un sistema de gestión. No existe una cultura preventiva. O, como decía el colega por ahí, nos importa solamente la producción, siendo que si tenemos un accidente fatal, lo que producimos tal vez no nos alcance para pagar, ¿cierto?, el deceso de ese trabajador. Entonces, para nosotros, por lo menos, desde nuestro paradigma, desde nuestra cosmovisión de las cosas, el 100% de los accidentes corresponden a acciones, a cosas que dejamos de hacer. Y si dejamos de hacer, ¿cierto?, generamos condiciones. ¿Cuál es el nivel de importancia entonces que hoy le otorgas a aprender a gestionar las conductas para evitar los accidentes? ¿En qué nivel de importancia estamos? Yo lo he testeado y la mayoría de los colegas sí, todavía están en el área de las matrices, de esa prevención, que es correcta, que es necesaria.
pero tenemos que empezar a entender que hay una parte humana. Tenemos que empezar a hablar en ese idioma. Entre paréntesis, les cuento, una vez yo trabajé en la cárcel, sí, trabajé en la cárcel, duré 3 meses porque era muy difícil trabajar hace muchos años atrás. Trabajé en la cárcel como prevencionista, y a raíz de un accidente me pidieron publicar las matrices, la matriz de riesgo en el área del accidente. Bueno, y en ese tiempo yo también era el pensamiento matriz de riesgo, y lo hice, y no estuvo malo, que igual lo explicamos un poco, pero nadie la entendía. ¿Quién la entendía? El prevencionista, yo, y la gente que tenía que ver con prevención. Entonces, ¿cómo comunicamos estas cosas a las personas? La prevención es para las personas. Tenemos que bajarlo a ese lenguaje. Hablemos de la metacognición. ¿Cuánto me conozco? Esto es importante igual. ¿Cuánto soy capaz de conocerme? Y eso cuánto soy capaz de conocerme me va a dar las pistas para entender cuánto soy capaz de hacer. Como decía el colega al principio, a la empresa no le interesa la prevención, pero ¿cuánto soy capaz yo de hacer para darle el valor a la prevención? ¿Cuánto soy capaz yo de hacer? ¿Cuánto me conozco en mi capacidad de gestión, en ese conocimiento intrapersonal, se podría decir, donde yo sé, como se dice acá, a dónde me aprieta el zapato para lograr cosas? Les pediría que no me escriban ahí, ¿ya? Entonces la metacognición, el concepto metacognición es como el conocimiento del conocimiento. Cuando hablamos de metalingüística es el lenguaje del lenguaje, ¿ya? Y aquí es la capacidad de un líder de entenderse a sí mismo, lo que piensa, lo que hace, para adecuarse a una situación específica. Cuando hablamos de adecuarse, hablamos también de lo que es situacional. Y también dice entender lo que causa en otros. Eso es súper importante. ¿Qué estoy causando en otro? ¿Qué impacto estoy causando en otro? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Entender lo que otros causan en mí. En ti, en ella. ¿Ya? ¿Qué está causando esa persona? Y entender por qué. ¿Por qué lo que dijo me molestó? ¿Por qué esa observación me hizo sentir mal? Y por último, tengo que entender qué es lo que causo en el contexto. Por eso está el ejemplo aquí de la gota de agua, y aquí hablamos del pensamiento sistémico. Entendiendo eso es súper importante, porque nos hace consciente de que todas nuestras acciones o nuestros actos son comunicación. Y eso tiene una injerencia en todos quienes me rodean. Tanto cuando yo recibo un feedback, una retroalimentación, como cuando yo la doy. Lo que decía el colega, si yo lo bajo al trabajador y lo despido sin decirle nada, eso tiene un impacto en toda la organización. En el trabajador que se va molesto, tal vez, en los trabajadores que son parte del equipo de trabajo, que no entendieron por qué lo despidieron de esa forma, y que van a empezar a conversar, oye, a nosotros nos van a despedir igual entonces. ¿Para qué nos vamos a motivar si por cualquier cosa te echan al tiro? ¿Bien? Esto es es un tema tan amplio que a veces no podemos abordarlo todo, pero sí desde nuestra perspectiva interior tal vez podamos tener más control de estas cosas. Entender, mejor dicho, cómo afectamos a los demás. Y la segunda fase, como les decía yo, íbamos a ir mostrando también las fases de este programa. Hablamos de cómo influyen las experiencias en la toma de decisiones. Ahí vemos el modelo de las experiencias humanas. Ahí entendemos que la experiencia tiene mucha relación con nuestras respuestas finales, con nuestras tomas de decisiones. Y entendiendo ese paso a paso, ese modelo, entendemos dónde tenemos que ajustar nuestra comunicación para poder gestionar la conducta, para poder gestionarnos también. Los estilos conductuales, aquí hacemos o trabajamos con el DISC, que es una sigla que tiene relación con los estilos conductuales. Y cuando ustedes lo entienden, también entienden, por qué Juanito, María, José, Felipe, Susana se comportan de tal forma. Porque el DISC, como dice acá, la D, por ejemplo,
es un estilo conductual dominante. El I es una persona influyente. ¿Bien? Así con los otros. Entonces, entendiendo eso, puedo entender a los demás, y eso me permite o me da una ventaja para poder ir y tener una conversación con esa persona. Porque ya más o menos sé cuál es su estilo conductual. ¿Bien? También nos aplicamos el BIS a los participantes para que ellos se descubran también, para que ellos se vean, para que ellos se entiendan y hagan ajustes. Esto no se trata de aplicar el BIS que lo vean y queda ahí, no. Hay que hacer ajustes para ir mejorando. Y por último, trabajamos en la rueda de liderazgo. ¿Bien? Que son estrategias y modelos de coaching, estos dos últimos. ¿Ok? Y esa rueda de liderazgo, como les digo, esta fase del programa es exclusivamente para ustedes. Desde la perspectiva de cómo voy a crecer como líder, como persona. Y nuevamente, hablo de lo sistémico, porque si yo hago ajustes al líder o le hago ajuste a la persona, eso tiene impacto en todo lo que soy como ser humano. ¿Y qué hay de la escucha activa? ¿Cuántos de ustedes han escuchado, cierto, valga la redundancia, la escucha activa? Que hay que prestar atención, que hay que estar presente, pero la escucha activa va mucho más allá de eso, y es un tremendo valor. Les voy a contar antes de pasar más adelante, y esto lo hago a modo de ejemplo, y se los cuento porque el único referente, no es por ser así como yo, el único referente que tengo a mano soy yo. Yo cuando decidí empezar a hacer esto, estaba trabajando en minería, miren la decisión, que muchos me criticaron. Yo le dije a mi jefatura, me voy, en plena pandemia, me voy, quiero dedicarme a enseñar esto que aprendí. Y antes de subirme al bus y salir de la faena, se acerca una señora, una trabajadora, y me dice, usted fue el mejor prevencionista que hemos tenido. Pero no me dijo que fui el mejor porque hice la mejor gestión, o tenía el mejor procedimiento, o no sé. Simplemente me dijo porque usted fue el único que nos escuchó, el único que nos ayudó, el único que nos prestó atención. Entonces, aprender a escuchar es un valor súper importante porque las personas confían en ti. Y eso se los digo, colegas, desde la perspectiva de la experiencia. Es muy bueno y muy bonito cuando confían en el prevencionista, pero también hay que hacer acciones para confiar. O sea, les escuchaba y trataba de resolver en la medida que podía y en lo que yo podía resolver. A veces, entre paréntesis, cometemos el error de ofrecer soluciones que no están en nuestras manos. Mis soluciones siempre fueron cosas que yo podía resolver. Por eso percibían que les escuchaba. ¿Bien? Y eso te otorga un valor distinto. Y que te lo diga una persona, te valida. Y eso es bueno. Porque también hay que empezar a conocer, ¿cierto?, qué cosas buenas tengo para poder transmitirlo. Miren, Stephen Covey, que es el escritor de Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente o efectiva, algo así, tiene una frase que a mí me encanta, que siempre la traigo a colación, que es escuchar para entender y no para responder. ¿Cuántos de ustedes se han visto en una situación, con un trabajador, con un supervisor, con un jefe, con lo que sea, o en la casa, ¿cierto?, con otra persona en la cual esa persona te está diciendo algo, en una discusión o en una conversación normal y tranquila, y en ese momento tú estás prácticamente pensando que vas a responder, ¿o no? En el contexto laboral también uno está pensando que va a responder porque tiene que tener una respuesta para el trabajador. Póngase el guante. Y el trabajador argumenta, y uno piensa, ¿cómo lo obligo? Pero esta persona, Stephen Covey, dice que tienes que escuchar para entender. Y ese escuchar para entender se aplica a través de las técnicas de las preguntas. ¿Bien? Entender nuevamente, ¿cierto?, cuál es el sistema de representación de la otra persona, cómo ve el mundo la otra persona. Y una vez que hago ese ejercicio, no respondo para dar soluciones. Ustedes dirán, pero te volviste loco, ¿cómo no vas a responder para dar soluciones? Respondo básicamente para que esa persona me ayude con la solución, para que sea una solución ecológica. ¿Bien? A eso se refiere cuando habla, no para responder. Te entiendo
y te pregunto, bueno, y desde tu perspectiva, ¿qué es lo que sería mejor? Hay algo acá en el chat, entonces tú no. Recuerda cuidar de ti mismo. Ya, después lo vamos a leer porque si no me sacan. Algo pasó ahí al final, perdón, que se cayó la presentación. Bueno, mientras restableces la presentación, te comento, un comentario de Luis Fernando Giraldo es lo que estaba en el chat. ¿Ya? Recuerda, cuídate a ti mismo, a veces estamos más ocupados preocupándonos por otras situaciones, Claro. que olvidamos que también somos importantes en la seguridad mía y en la de los demás. Este consejo hay que aportarlo en el medio laboral. Ese fue el último comentario que estaba por ahí en el chat. Muchas gracias, estimado Robert. Vamos a revisar ese comentario, observarlo, para poder comentar igual. Entonces, escuchar desde el sistema de representación, lo que yo les decía a ustedes, las personas, todos, armamos nuestro mundo interno a través de lo que es visual, lo que es auditivo y lo que es kinestésico. Y en el kinestésico tenemos lo que es olfativo y lo que es gustativo. ¿A quién me refiero con esto? Que las personas van a hablar de lo que ven, van a hablar de lo que oyen, ¿cierto? Y de sus sentimientos. Y es importante entender este sistema de representación para poder comunicarme con esa persona, para poder conectar. Los visuales ocupan siempre, o la mayoría de las veces, mira, ve, yo vi, ¿bien? Los auditivos, oiga, escuche, esa cosa me hace ruido. Y los que son kinestésicos pueden decir, no sé, tengo una sensación extraña en el estómago, esa persona me da mala espina, ¿bien? Hablan desde esa perspectiva. Y cuando nosotros aplicamos este sistema de representación, lo que hacemos es, ojalá, escuchar desde todos estos puntos de vista, de lo que es visual, cuando me refiero a visual, a cómo está la postura de la persona, en qué parte cambia de postura si dice alguna frase, o le digo algo yo, o le pregunto algo que lo hace cambiar, ¿cierto?, de postura, cómo reacciona. Después puedo parafrasear, que son cosas que enseñamos, o sea, es decir, preguntar sobre lo que ha dicho para que darle la sensación y en concreto hacerle entender que estoy escuchando, ¿cierto? De la parte kinestésica, bueno, ahora con el tema del COVID no se puede mucho, pero tal vez el abrazo, la mano, son cosas importantísimas cuando estoy escuchando, ¿bien? Y estoy entregando un feedback asociado a lo que me están diciendo. No sé si han estado en alguna situación más o menos incómoda, que alguna vez me tocó ver, en que una persona, un trabajador, estaba comentando muy afligido lo que le estaba pasando a su supervisor, y cuando termina la conversación, el supervisor dice, ya mira, pero ahora el trabajo trata de esto, tienes que enfocarte en eso. Entonces dio a entender que no había escuchado nada, que no le interesaba nada lo que le estaban comentando. Entonces, lo que nosotros vamos respondiendo en la interacción que tenemos, obviamente tiene que tener relación con el contexto en el cual me está conversando este trabajador. ¿Cómo logramos aprender entonces a escuchar? Miren, esto es un ejercicio, ya con esto estamos casi terminando. Este es un ejercicio que hicimos al principio del curso anterior. Quiero que lo escuchen, ¿bien? Y después vamos a ir resolviendo paso a paso lo que pasó acá. Yo ahorita estoy trabajando lejos de casas. Ya. Y mis hijos están en una ciudad y yo estoy en otra. Y Ya. el hecho de cuando tengo que viajar y desprenderme me provoca, no sé, un montón de emociones cruzadas y a veces hasta de querer ya no ir a trabajar donde tengo que ir y quedarme en casa. Sin embargo, tengo que trabajar y además que mi trabajo sí me gusta. Entonces, es como estar en dos circunstancias de balanza, pero trato de estar cerca de ellos. Entonces, el hecho de pensar que no voy a ver de pronto un fin de semana a mis hijos, sí es como, me da intranquilidad. Ya. O sea, si tú no los ves un fin de semana, a ti te da intranquilidad. ¿Y tú le has preguntado a ellos qué les pasaría si no te ven toda la vida? No quiero ni imaginar eso. Entonces, Lady, la última consulta, ¿tú te pondrías el EPP que te estoy diciendo? Sí, claro que sí. Ya, ¿ven? Ese es el resultado al final de lo que van a aprender.
Ya, aquí, como les decía, entonces, cuando nosotros aprendemos a escuchar, ya, para poder gestionar una conducta insegura o una conducta, logramos el compromiso de la otra persona. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó acá? Vamos a verlo aquí. El contexto, hablábamos nosotros del uso del EPP. Alguien pregunta, oye, bueno, ¿y cómo entonces le digo a un trabajador que use el EPP? Y el contexto resulta lo siguiente: la alumna dice, yo ahorita estoy trabajando, esto lo transcribí tal cual decía, estoy trabajando lejos de casa y mis hijos están y ahí hace un titubeo, bueno, dice, en una ciudad y yo estoy en otra, hace unas pausas. Cuando tú escuchas, ¿cierto? Estás haciendo una escucha activa, te vas dando cuenta de estos cambios en el fraseo de lo que ella está diciendo. Ya te das cuenta que eso tiene un valor kinestésico. ¿Por qué? Porque está afectando alguna parte de sus emociones. ¿Ya? Y después en una ciudad y yo estoy en otra. Ahí yo entendí, esto por eso le afecta. Y cuando tengo que viajar, dice, desprenderme. Miren la frase que importante que da aquí. Cuando tengo que viajar, desprenderme, me provoca, ya sé, ¿cierto? Titubeo, no sé, un montón de emociones cruzadas. Ese no sé me está de alguna forma demostrando lo que hice después. Es decir, tiene tantas emociones en ese momento, se está situando, acuérdense del tema de la neurolingüística, ella está conversando y cuando está conversando están pasando cosas en su interior, por lo tanto hay emociones y sensaciones que están activándose, y cuando dice no sé, y después un montón de emociones cruzadas, ahí comprendemos por qué dice no sé, porque no sabe cómo explicar lo que está sintiendo en ese rato. Y dice, y a veces hasta de querer ya no ir a trabajar donde tengo que ir y quedarme en casa. El hecho de pensar de pronto que no voy a ver un fin de semana a mis hijos es como me da intranquilidad. Acuérdense, al principio yo les dije, hay que descubrir el enfoque, hay que descubrir el foco de la persona. ¿Qué es lo que le motiva? De pronto dice que no voy a ver un fin de semana a mis hijos es como me da intranquilidad. Y de ahí nosotros nos tomamos. Ahí nosotros podemos gestionar. Por eso es importante las cosas que ustedes pueden ver en este curso. Entonces yo le digo, y parafraseo sobre lo mismo que ella me dice, entonces le digo, si tú no los ves un fin de semana, ¿te da intranquilidad? Y antes que responda, le digo, tú le has preguntado a ellos, ¿qué les pasaría si no te ven toda la vida? Ni siquiera le digo, oye, ¿y a ti qué te pasaría? ¿Por qué? Porque la intención, como el ejemplo del limón, es trasladarla a donde están sus hijos, es trasladarla a ese escenario que ella me está describiendo. Es que construye esa emoción que todavía no pasa, pero que el cerebro, como les decía, es tan inteligente y tiene este concepto constructivista. Le digo, oye, ¿te has preguntado o tú le has preguntado a ellos qué les pasaría si no te ven toda la vida? Y ahí apelamos al cerebro emocional. Y ahí estoy gestionando. Hay un silencio, ustedes lo notaron, hay un silencio largo. Cuando hay silencio en estas conversaciones y desde la perspectiva del coaching, uno no dice nada tampoco, tiene que dejar que la persona resuelva. Esos silencios son benditos, porque indican que algo está pasando en la persona. Está haciendo la reflexión. No quiero ni imaginar eso. Imagínense la potencia que tiene lo último que le preguntamos. No se quiere poner en ese caso, porque el tema emocional es súper fuerte. Y hoy día, ¿por dónde las personas están, o las grandes empresas de marketing, por dónde están convenciendo, persuadiendo? Por el área emocional. No quiero ni imaginar eso. Y al final yo le pregunto, ¿entonces te pondrías el EPP? Sí, claro, dice ella. ¿Y escucharon cómo le cambia la voz? Eso es escuchar, eso es tener escucha activa. ¿Escucharon ustedes cómo cambia la voz? Bueno, ustedes no la vieron porque obviamente nosotros editamos el video para proteger a la alumna, pero ustedes hubiesen visto el cambio también de la fisiología, que es la postura, el cambio en su cara, cuando dice al final, sí, claro que sí, y lo dice convencida, no lo dice por obligación. Entonces, a esto nosotros apelamos en el curso, a que aprendan a utilizar estos tipos de herramientas, a que aprendan a utilizar el lenguaje y el poder del lenguaje para persuadir y para gestionar una conducta. Y por último, nosotros entramos en la fase 3, que son los modelos y las estrategias de coaching en este programa,
Y aquí aplicamos todo lo que aprendimos en el 1 y el 2, las fases 1 y 2, ¿cierto? Y todo esto ya es práctica, las maestrías del coaching y el proceso conversacional. Importante el tema del coaching, como les decía, el coach no es una persona que va a dar consejos, es una persona que acompaña a resolver, como lo vimos en el ejemplo anterior. ¿Cómo derribamos las excusas limitantes? Es que no puedo ponerme el guante, es que no me puedo poner el casco. Esas son excusas que limitan al trabajador. Ahí trabajamos con un metamodelo. La escucha activa y parafraseo que ya se los mostré. ¿Cómo identificamos las motivaciones? Y hacemos que tracen un plan de acción. Lo vimos recién en el ejemplo. También hay un modelo de coaching para eso, estrategias para entregar un feedback. ¿Cómo le decimos a la persona cuando hace algo negativo? ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos desde la perspectiva constructiva, sin dañar al otro? Autoconocimiento, ¿cierto? Las fases anteriores. Y por último, la rueda de equipos de trabajo, que eso es una rueda que la trabajamos entre todos, y que les va a servir mucho, aparte de otros modelos que tenemos por ahí, para trabajar cuando los equipos de trabajo son porfiados, les vamos a decir de forma más suave. Bien, ahí cómo logramos ese compromiso de las personas. ¿Cómo logramos el compromiso del equipo? ¿Cómo lo hacemos a través de esta rueda de equipos? ¿Bien? Entonces, mi estimado, en conclusión, este programa te ayuda en lo que vimos acá, ¿cierto? A entender, a gestionar la comunicación, a gestionar la conducta a través de lo que yo digo, a ser consciente, a ser estratégico, a ser un mejor profesional, a ser un líder situacional. Un líder situacional es aquel que se va ajustando y va entendiendo los distintos comportamientos y a partir de ahí va gestionando. ¿Bien? Te va a dar seguridad. Yo he visto muchos colegas que cuando empiezan son un poquito tímidos. Esto te va a dar seguridad. ¿Por qué? Porque te da control. Porque sabes cómo puedes llegar a la persona. Sabes cómo puedes llegar hasta el trabajador más duro de la empresa, el más porfiado se podría decir. Prevenir accidentes, sí. Sí, porque imagínense en esta sesión que hicimos, ¿cierto? La que les mostré, si bien fue una sesión de demostración, la persona estaba convencida de ponerse el EPP. ¿Por qué? Porque la motivación era llegar a casa para sus hijos. Pero no le dijimos, su familia lo está esperando. Ella lo dijo. Descubrimos cuál era lo importante, cuál era el enfoque, y lo utilizamos. Vas a emprender acción. Eso es importante. El prevencionista que no emprende acción se queda pintado. Se queda ahí en la foto. Es el prevencionista que no lo toman en cuenta, y se los digo por experiencia. He visto muchos colegas en lo mismo. Pero hay que aprender acción, hay que tener la personalidad. Y si no tienes la personalidad, en este curso también la desarrollas. Mejores relaciones interpersonales, sí o sí. Sí o sí. Porque ya no vas con la actitud de retar al trabajador, de llamarle la atención. Y eso lo comentaron también los alumnos del curso anterior. Empezaron a aplicar la estrategia. Mientras avanzamos, ustedes van aplicando también. Y por último, ¿vas a destacar? Sí. ¿Quién te va a hacer destacar? Las personas. Como les conté ese cuento cortito, de que la señora me dice, oiga, usted fue el mejor. ¿Pero por qué? Porque simplemente les escuché. ¿Es importante destacar? Sí, porque no hay que olvidar que nosotros competimos día a día con otros colegas. Y competimos obviamente día a día con nosotros mismos, que ese es el valor más importante para ir creciendo como prevencionistas. Si nos gusta la profesión, si nos encanta, nos apasiona, como en el caso nuestro, para nosotros todas estas herramientas son importantes. ¿Bien? Son de valor. Valor para mí, sí, pero más valor para los trabajadores. Recuerden que hasta Frank Beer lo decía, una de las misiones importantísimas del prevencionista es enseñar. Es enseñar. Si no se genera lo que dice Lisa Barrett, que es la psicóloga norteamericana, la ceguera experiencial. Cuando uno es ciego, desde la perspectiva de la experiencia, empieza a inventar cosas, y ahí suceden los accidentes. Bien, mis estimados, les decía, tiempo acotadísimo, voy a dejar de compartir, ahí le voy a ceder la palabra a Robert, para que se haga cargo de esta segunda parte. Muchas gracias por su atención, mis estimados y estimadas. Muy bien, Yerko, muchísimas gracias por tu exposición. Sin duda alguna es un programa que agrega mucho valor a quien lo hace, ¿no? Vamos a proceder con el ciclo de preguntas. El ciclo de preguntas, cuando ustedes se inscribieron, tenían allí la oportunidad de hacer preguntas. Entonces, vamos a tomar de allí. No sé si hay alguna pregunta de las personas que están en sala que quisiera
quisiera hacerlo. O sea, pedimos nuestro derecho de palabra y le otorgamos ese derecho de palabra para que usted haga la pregunta de manera directa a Yerko. Entonces, comencemos por la sala y luego las preguntas que están en el registro. Asimismo, si usted no quiere habilitar su micrófono o tiene algún problema para hacerlo, pues en el chat puede escribir la pregunta y de igual manera se la haremos a Yerko. Muy bien. Yo me hago un Perfecto. Entonces, comenzamos por acá en el chat del Zoom o en los usuarios del Zoom. ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud tal vez? ¿Alguna pregunta que quiera hacer a Yerko? Si no, mientras se animan, pues vamos avanzando con las otras. Bien, mientras... Entonces, yo voy a... La primera pregunta que está dentro de la selección es, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo o no cómo? A ver, ¿cómo desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo podemos mitigar este tipo de conductas más allá de la capacitación y la supervisión? ¿Cómo desde el sistema de gestión? Exacto. ¿Cómo mitigar las conductas? Ya. A ver, el sistema de gestión es el que da el estándar, sí o sí. Entonces, el sistema de gestión por sí solo tiene que responder a este tipo de conducta. El sistema de gestión va a decir, bueno, esta es la forma de comportarse, entre comillas, ¿cierto? A través de nuestros procedimientos, a través de lo que queremos lograr dentro del proyecto, ¿cierto? Y el sistema te va a dar el estándar y ese estándar va a exigir cierta conducta de las personas. Por lo tanto, para responder esa pregunta, lo único que te podría decir ahí es que lo valioso es tener claridad en cómo trabaja tu sistema de gestión. Y a partir de ahí, cómo tú puedes implementar esta estrategia. ¿Bien? Hay que recordar que esto tiene que ser muy coherente con lo que dice la organización. ¿Ya? Así que, como digo, el sistema de gestión sí o sí te va a dar la partida para lo que es la seguridad y salud en el trabajo, y ahí tiene que estar obviamente explícito la forma de comportarse de las personas, o sea, no hay otra forma. Muy bien, perfecto. Vamos con otra pregunta del formulario de registro e inscripción. ¿Cómo podemos mejorar esas conductas cuando hay trabajadores con actitudes negativas ante el trabajo? Ya, mira, ahí lo que yo les decía, ¿cómo se pueden mejorar las conductas? Es entendiendo por qué tiene una actitud negativa el trabajador. ¿Bien? Entendiendo dónde reside esa actitud negativa. Si es un líder negativo, ¿por qué es líder negativo? ¿En dónde o con qué no está de acuerdo? Y entender por qué no está de acuerdo. Y ahí empezar a trabajar con esa persona desde esa perspectiva. Por eso, lo importante de este curso es que nosotros enseñamos a trabajar desde la perspectiva de la otra persona. ¿Bien? No desde la perspectiva mía, desde lo que yo quiero, en un principio, sino que primero entender cuál es la motivación, cuáles son los valores, por qué no quieres hacer el trabajo de tal forma. Y ahí vamos a ir descubriendo, como, mira, yo les cuento siempre la misma experiencia. Había un mecánico hace muchos años en un trabajo en el que estaba, y el mecánico siempre se saltaba el procedimiento. Siempre, siempre, siempre. Entonces lo que se descubrió al final, por lo menos en la conversación, es que él tenía un estatus social, se podría decir, dentro del equipo de trabajo. Él era el mejor. Y así lo percibían sus compañeros porque terminaba antes, pero eso implicaba saltarse el procedimiento. ¿Bien? Entonces, no era un mal trabajador, y aquí voy de nuevo a los juicios y a los prejuicios que tenemos a veces como líderes. Lo que vemos es la actitud, es la acción, y por eso hacemos un juicio, pero no tenemos el dato concreto para poder decir, si es mal trabajador porque se salta siempre el procedimiento. Tenemos que ir más allá, preguntar y entender, bueno, ¿por qué lo está haciendo? En este caso, lo hacía porque tenía que mantener su estatus. Al final conversamos con él, obviamente, y llegamos a un acuerdo en el que fuera también súper positivo para él, pero que se metiera en nuestro sistema. Eso era súper importante. Muy bien, perfecto. Tenemos una pregunta en el chat del Zoom y nos dice Gabriel Fontanils,
¿Cómo medir el cambio de conducta para validar una evolución en el comportamiento? Ya. Estoy anotando algunas palabras clave que me están diciendo ustedes. Ya, medir el cambio. A ver, la prevención de riesgo, ¿qué hace cuando tú sales a terreno a hacer observaciones? Medimos las conductas, ¿cierto? Hacemos un chequeo, está usando lo básico, está usando el EPP, el lente, el guante, está haciendo esto, ya, ok. Cuando tú tienes un trabajador como, entre comillas, reincidente, ¿bien? Y lo abordas con esta estrategia, la forma de medir el cambio es lo mismo, es volver a las observaciones conductuales y hacer ese chequeo. Y así vas midiendo cómo va cambiando. Así lo vas observando día a día, cómo va trabajando. Y mire, esto es súper importante. Esto lo hacía yo con la gente que cuando trabajábamos el tema de la línea eléctrica. Tienes que reforzar, ¿bien? Tienes que reforzar lo que es positivo. Y eso está muy ligado a la seguridad basada en las conductas. Esta formación, por lo menos, te da una herramienta súper fundamental para poder gestionar la seguridad basada en las conductas. Entonces, cuando les voy a contar súper acotado, Robert, por temas de tiempo. Hay un trabajador que una vez subió una torre de alta tensión sin amarrarse, le decimos nosotros. Llevaba su arnés, todo, pero no lo usaba. Subió, bajó de la misma forma. 20 metros, una torre de alta tensión. Cuando bajó, lo llamé a un costado, porque esto es un valor importante. Ustedes tienen que felicitar en público y llamar la atención en privado. Y le comenté desde lo que yo había visto, como les decía recién, desde lo concreto, desde el objetivo. Mira, pasó esto y esto. Oh, sí, me dijo, tiene razón, disculpe, no va a volver a suceder. El día completo subió bien. Terminó el día, no lo dejamos ahí. Tomamos al trabajador nuevamente y en reunión con todo el equipo le felicitamos. ¿Bien? Y eso va a tener un impacto doble en la persona. Cuento corto, al día siguiente este trabajador hizo lo mismo, trabajó bien, subió bien como debía ser, y terminando ese día nuevamente le volvimos a felicitar. No dejamos ahí la cosa, hacemos ese seguimiento. Y esos son los indicadores con los cuales nosotros podemos medir el cambio conductual. Cómo está haciendo el trabajo la persona, y si queremos tener un referente ya de datos duros, podrían ser las mismas observaciones conductuales. Muy bien. Y en esa línea de preguntas tenemos ¿Ya? una en formularios. Bien, Okay. formularios, al momento de registrarse nos preguntaban, ¿cómo se implementa un programa de seguridad basado en el comportamiento? Ya, genial pregunta. Genial pregunta, mira. ¿Cuál es la diferencia? Este programa, voy a empezar por el programa, te da las herramientas para que de forma individual puedas tener un impacto a nivel colectivo. El sistema, el SBC o la seguridad basada en las conductas, tiene una connotación súper importante. No la podemos aplicar nosotros como prevencionistas. Ustedes dirán, pero ¿por qué se volvió loco? Este tipo está hablando puras tonteras. Porque esto está arraigado a la cultura organizacional. Bien, el sistema en sí tiene que venir asociado a lo que la organización quiere en términos de objetivos organizacionales, de crecimiento, y objetivos, ¿cierto?, de prevención de riesgos. Y ahí metemos el tema del SBC, de la seguridad basada en las conductas, porque tiene que ser parte del sistema de gestión. Eso, mi estimado Robert. Perfecto. Tenemos dos preguntas más en el chat por acá. Super. Y bueno, dice Darling, hola, buenas noches. Yo trabajo en movimiento de tierras y demoliciones, el cual tenía a cargo 10 personas que no querían utilizar sus equipos de protección correctamente. Utilizaba todas las frases y recomendaciones necesarias para que lo hagan, pero no lo hacían. Y al contrario, su respuesta era, Inge, no me va a pasar nada. Tranquila, usted y de una forma grosera. Tranquilo usted y de una forma grosera, dice. Ah, qué mal. Ya. Mi pregunta ahí, como te digo, no puedo resolver ni dar el consejo así, bueno, deberías hacer esto y esto otro, porque sería súper contradictorio lo que le estoy enseñando. Pero la pregunta para la persona, para la colega, es
¿Cómo estaba la cultura de la empresa? Son 10 trabajadores, me dice, movimientos de tierra. ¿Hace cuánto tiempo vienen haciendo ese trabajo así las personas? ¿Por qué lo vienen haciendo de esta forma si es que es algo reiterativo? ¿Estos trabajadores son antiguos en la empresa? Y por último, preguntarle, bueno, ¿y a qué se refiere? ¿A qué se refiere con que nunca le ha pasado nada? Recordar que cuando a mí me dicen nunca me ha pasado nada, en mi mapa mental como prevencionista, desde la perspectiva de lo que estudiamos, ese nunca me ha pasado nada es que no ha tenido accidentes. ¿Bien? Accidentes con tiempo o sin tiempo perdido. Tal vez el nunca me ha pasado nada que dice el trabajador es que nunca ha tenido lesiones, no sé, traumáticas. Nunca ha tenido lesiones que le hayan significado días de salir del trabajo o le haya significado una amputación. Pero dentro de todo ese tiempo sí tuvo que haber pasado algo. Sí, a lo mejor, no sé, le cayó una herramienta en el pie, se golpeó la cabeza. Sí tiene que haber pasado algo. Que no se registró como un accidente porque fue algo leve tal vez. Pero sí tiene que pasar algo. Entonces, cuando dicen no me pasa nada, como les digo, hay que descubrir, bueno, ¿y a qué se refiere usted cuando dice no me ha pasado nada? O preguntamos más, un poco más como las agujitas, ¿cierto? Más, clavando de otra forma. ¿A qué te refieres cuando dices no me ha pasado nada? Explícame. Y el trabajador va a empezar a contar su historia y ustedes van a empezar a encontrar ahí datos importantes en los cuales va a decir, bueno, pero me contaste recién que sí en algún momento pasó esto. Y de ahí podemos cuestionar, pero como te digo, cuando suceden estas cosas tenemos que ver en qué tipo de organización estamos, cuál es la cultura de la empresa, cómo está el tema, qué tan sano está el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿bien? Y así con un montón de factores organizacionales y desde ahí podemos empezar a trabajar. Ojo, como les decía, la colega que trabaja yo siempre la traigo a colación porque es un muy buen ejemplo, que trabaja en transporte acá en Chile, que es una colega que hizo el curso con nosotros antes de estar con Smart, tenía un ambiente laboral que la prevención, como les decía, era nada. Y hoy día han cambiado mucho gracias a la gestión que ha hecho esta persona. Muy bien, seguimos. Tenemos ¿Ya? por acá en el chat, dice, hola, muy buenas noches, nos dice Rizo Montoya, Jaime Enrique. Saludos desde Ecuador. ¿Cómo podemos hacer al momento que llegamos a una empresa y todos los trabajadores tienen sus EPP, pero no los usan porque dicen que les estorban? ¿Cómo podemos cambiar esa forma de pensar en estas personas para que los usen? Porque a veces lo usan, pero actúan en una forma enérgica y muchas veces grosera. Creo que va en la misma línea de Darling. Claro, sí. Explícamelo. Pero, a ver, vamos a lo concreto. Oye, me estorba. ¿Qué te estorba? El guante, por ejemplo. A ver, póngase el guante. ¿Y qué le estorba del guante? No, es que el dedo, es que me queda apretado. Y la pregunta para establecer la meta puede ser, bueno, ¿y qué quiere lograr usted con esto? Desde mi perspectiva, yo no veo que le estorbe el guante. ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿Qué quiere? ¿Bien? Eso como entre comillas consejo para poder gestionar, como les decía, como les digo, hay que entender cuál es la intención, qué te está motivando. Ahora, puede ser que hayan tenido tan mala experiencia con los prevencionistas que sea una forma de amedrentar al nuevo que llega. Puede ser. Eso es correcto, ¿no? Tenemos ahí una pregunta más de Freddy Chango Luisa. Dice, ¿cómo gestionar la conducta insegura en personas que tienen un nivel de escolaridad baja y las acciones inseguras son reincidentes? ¿Ya? Nivel de escolaridad baja. ¿A qué se refiere eso? Bueno, voy a hacer un prejuicio de nivel de escolaridad baja. Eso es lo más lindo del mundo. Ustedes dirán, ya se volvió loco de nuevo. De verdad que es lo más hermoso del mundo. Yo trabajé con personas de escolaridad baja. En Chile, por lo menos, no salían, escolaridad baja nosotros llamamos personas que no han terminado la primaria. Y es precioso, ¿saben por qué? Porque las personas de escolaridad baja, cuando tú vas con una actitud honesta, que es súper importante en las cualidades del líder, una actitud honesta, una actitud humilde. Les voy a comentar entre paréntesis, cuando yo a nadie le cuento que soy ingeniero porque a mí me da lo mismo, pero cuando estas personas descubrieron que era ingeniero, me preguntaron, ¿ya en serio usted es ingeniero? Sí, ¿por qué les dije yo? Y me dijeron, es que usted es tan sencillo. Es decir, yo soy así. Y como te decía, cuando tú logras el rapport
que hablamos en el curso, cuando tú logras este estado de confianza y les empiezas a enseñar, por eso digo, eso es lo más lindo a los que nos gusta enseñar, es una oportunidad preciosa, te doy firmado que la gente cambia, las personas cambian, porque a veces, lo nombré por ahí, la experiencia, la ceguera experiencial tiene relación a cosas que no sabemos. ¿Y cómo eliminamos esa ceguera en el tema laboral? Es enseñando. Entonces, cuando tenemos personas de escolaridad baja que no quieren hacer el trabajo o tienen un conflicto con el EPP, no entremos en conflicto, entremos a entender nuevamente, entremos a explicar, a enseñar. A mí igual me decían, oiga, pero es que el EPP, y yo un día hice una presentación cortita, les dije, miren, estas son las jerarquías de control que usa la prevención. Y si se dan cuenta, el EPP es la última opción que nosotros tenemos, cuando pasamos por todas estas antes. Y hay un concepto socrático que yo nunca doy la respuesta. Yo le pregunto a la gente para que la persona haga la reflexión. ¿Qué creen que significa entonces si hicimos todos estos pasos? ¿Qué creen que significa el EPP? Y un trabajador de escolaridad baja levantó su manito y dijo que no tienen otra opción. ¿Bien? Ahí les regalé un tip y que lo puedan aprender mejor en el curso, ¿sí o sí? Perfecto. Y bueno, había una pregunta afín en el formulario, ¿Ya? pero creo que ya la has respondido. Ahora, una última pregunta para ya ir concluyendo, ¿no? Dice, ¿qué medidas tomar en cuanto a mandos medios que promueven conductas inseguras? Tal vez por producir, por salir rápido del proceso. ¿Qué medidas tomar en esos casos? Wow, al mando medios. Ahí no quiero ser súper honesto, es complejo porque el mando medio tiene la presión de más arriba. Entonces, ¿qué medida tomar ahí? Miren, ustedes, o no sé, ahí tú me comenta un poco, Robert, por lo menos en Chile, las personas que tienen cargo a otras personas tienen un tema, una obligación legal, ¿ya? Con penas que Sí. pueden ir desde multas hasta la cárcel. Sí, bueno, hablamos también de supervisores, coordinadores, Claro, sí, todos ellos. gerentes. Entonces, es interesante la pregunta porque a veces como prevencionistas nos encontramos con eso. Llamemos prevencionistas, pero a la final como supervisor o cualquier otro cargo de ese mismo nivel, que tal vez nosotros promovemos la conducta segura, pero este que es un poco superior a nosotros, tal vez en la cadena de mando, promueve las conductas inseguras. Entonces, Claro. es un reto porque a la final del día esa persona pues es otra persona con la cual interactuamos, que tal vez es lo mismo que tú dices. Sería como establecer una especie de un buen mecanismo de comunicación con él, porque si está vulnerando las normas es porque él mismo no, hay algo en él que le impide cumplirlas, ¿no? Entonces, Correcto. interesante. Correcto. Bueno, no sé si ya con eso tenemos, hay 80 preguntas, pero con esas tal vez estamos en algunas de las más que abarcaban un poco más de la temática que vamos a desarrollar. Les comentamos que en 2 semanas, el miércoles 29 de junio, iniciamos un nuevo proceso formativo de gestión de conductas inseguras. Recuerden que este proceso formativo está orientado a supervisores, a gerentes, a técnicos de seguridad, a todos aquellos que están involucrados en la gestión de personas como tal, ¿bien? De personas. Hay algo que es clave y es que eso que vamos a aprender no solo lo vamos a aplicar para conductas inseguras, sino que a la final lo terminamos aplicando en los distintos escenarios, ambientes en los cuales hacemos vida y en nuestra propia vida personal, digamos, como tal. Entonces, tenemos este programa formativo, es la 3ª edición, como dice Yerko, cada edición viene mejor que la anterior, se va mejorando, tenemos algún material, un libro que se va a entregar como parte a las personas que participen. Todas las sesiones son dinámicas, se hacen trabajos, se interactúa. La intención es realizar un programa no teórico, sino un programa que nosotros podamos aplicar en nuestro día a día. Y de hecho, esa es una
de las principales diferencias que tenemos tal vez con otras opciones formativas similares porque no hay iguales, ¿no? Entonces, son 6 sesiones, las sesiones las vamos a realizar 2 sesiones por semana, miércoles y jueves, de 7:30 de la noche a 9:30 de la noche, hora de Ecuador. Ahí nos ajustamos porque tenemos en sala personas de Guatemala, personas de Colombia, de Venezuela, de México, de Argentina. Entonces, si usted vive en un país distinto a Ecuador, pues sencillamente habría que ajustar el horario. De Uruguay también nos dice Stephanie, ¿no? Entonces, qué gusto tenerles por acá. El programa formativo tiene una inversión de $90, pero a las personas que se registren el día de hoy o hasta el día sábado máximo, van a recibir un precio promocional, que es el precio de lanzamiento que entregamos en la anterior oportunidad, ¿no? Un precio promocional de $60. No necesitan pagar los $60. Pueden reservar su cupo para cogerse la promoción pagando $20. Si usted está en cualquier otra latitud que no sea Ecuador, también recibimos todas las formas de pago, bien sea tarjetas de crédito, bueno, si está en Ecuador, transferencias, pero es una forma de asegurar que usted pueda tomar, reservar su cupo, porque tampoco, como es un programa muy práctico, tenemos cupos limitados, ¿no? No vamos a tener a 50 personas dentro del programa formativo, sino que el cupo que manejamos son de 15 personas. Entonces, le invitamos a usted que si usted quiere participar, si usted quiere separar su cupo, si usted reconoce el valor que tiene este programa formativo, pues nos lo haga saber para desde ya pues reservar, hacer la reserva respectiva y que no se quede sin participar, porque sin duda alguna es un programa que promete, ¿no? Un programa que promete, que nos va a llevar a otro nivel como profesionales, que tenemos una visión distinta, no sé si distinta, pero sí ampliada, como nos decía Yerko al inicio, y sin duda alguna el quehacer de una persona que ha cursado este programa va a ser mucho más efectivo, mucho más eficiente, y eso es lo que queremos. O sea, lo que queremos es agregar valor a todas esas personas que se acercan a nuestros espacios de formación. Imagínense que esto fue una introducción. ¿Cómo será ya un programa de 6 sesiones? Estamos hablando de unas 12 horas de capacitación, una sesión adicional de coaching con Yerko, donde podemos tal vez plantear esas dificultades que se nos presentan particularmente a nosotros, porque cada uno es un mundo, ¿no? Cada uno tiene necesidades distintas. Entonces, pues le invitamos a no desaprovechar. Recuerden, todos los participantes del conversatorio tienen un descuento especial siempre y cuando separen su cupo hasta el día sábado. Yerko, coméntanos, ya nos ha hablado un buen rato del programa, pero coméntanos un poco de los beneficios que tendríamos. Bueno, en realidad, como les comentaba recién, este programa es un empuje. A ver, les quiero decir desde ya, yo no soy vendedor, y Robert lo sabe, yo soy ingeniero, por lo tanto, siempre hablo desde la perspectiva de lo que se puede cumplir. Y este programa es un programa de crecimiento sumamente importante. Hoy en día, los que estamos en un foco de liderazgo, sí o sí tenemos que desarrollar ciertas habilidades blandas. Hoy en día, y eso lo va percibiendo uno, tenemos otro tipo de trabajador, un trabajador un poco más preparado. Hay mucha información en la cual el trabajador hoy en día se está sustentando. Y sí, hay veces que se nos hace un poco más difícil hacer la prevención, pero si tenemos las herramientas correctas, si tenemos la configuración mental correcta, vamos a lograr grandes resultados. Y la verdad no se los puedo comentar, o sea, se los puedo comentar, pero la idea es que los vivan, como les digo. Hay colegas que están en contacto conmigo, en contacto con, me imagino también con Robert, que por lo menos a mí me han comentado cómo les ha cambiado, como decía Robert, la perspectiva como líderes en seguridad y salud en el trabajo. Hay otros colegas que les ha cambiado también la perspectiva personal. Entonces, es un programa que tiene un impacto bastante profundo, se podría decir. Y obviamente yo se los recomiendo, no por ser yo, pero de verdad, he testeado todo lo que estamos haciendo, lo he visto con antiguos alumnos, lo hemos hecho en terreno. Entonces, de lo que estamos diciendo aquí, no hay nada que no se vaya a cumplir, pero siempre y cuando ustedes quieran hacer el cambio. Como
vieron al principio, tienen dos opciones, y las dos son válidas, no hay ninguna buena ni una mala. Pueden quedarse en la queja, que es válido porque cada uno sabe cómo va a vivir, o pueden dar el paso, ¿cierto? Y ser profesionales distintos, profesionales que se van a escapar de la media de todos los profesionales sí o sí, que no van a entender los otros como ustedes tienen tan buena relación con los trabajadores, y esto se los digo por experiencia propia. Les contaría un montón de historias, pero es mejor que lo hagan cuando nos inscribamos ahí en el curso, en el programa, y ahí les voy a contar también mis experiencias en relación a lo que hoy en día estamos enseñando. Así es que se los recomiendo, obviamente se los recomiendo al 1000%, porque como les digo, van a lograr lo que les estamos diciendo que se logra. No es, como se dice en Chile, no es una cosa de convencerlos por convencerlos, sino, como Robert sabe, hubiésemos utilizado todas las técnicas que estuvimos conversando aquí, emocionales, racionales, y ya estaríamos hablando, ¿cierto?, tal vez con cosas que no se cumplirían, pero en este programa sí se cumplen. Así es que la invitación queda abierta, como bien dice Robert, inscríbanse, no se queden afuera, es una cosa muy, muy potente la que van a vivir. Muy bien. Y algo que es súper importante es que tenemos acceso a una plataforma virtual de aprendizaje. En esa plataforma usted va a tener disponible todos los recursos, ¿bien? No es que los enviamos al WhatsApp, sino que tenemos esa plataforma donde usted va a tener disponible la grabación de todas las clases. Y además de la grabación, todos los recursos que se entregan. Además, Yerko entrega un libro de su autoría y bueno, pues sin duda alguna tenemos acceso privilegiado a ciertos eventos organizados desde Sistémica y desde SMART. Este es uno, pero este es abierto. Hay otro tipo de eventos que ya es para las personas que han cursado los programas formativos. Exacto. Entonces, dice Silvia nos dice buenas noches, saludos de Uruguay, participé del curso de gestión de conducta insegura y fue un éxito. Totalmente recomendado, lo aplicas a todo ámbito de tu vida. Muchas gracias, Silvia. Sí, en el último programa tuvimos participantes de México, participantes de Chile, tuvimos también participantes, en su mayoría también pues de Ecuador como tal, y ahorita pues eso es algo positivo también porque podemos interactuar entre distintas realidades y aprender de las experiencias también de los demás. Celso Cortés, que está por acá también en el grupo, también participó del programa. Afortunadamente, pues fue una buena experiencia y por eso lo traemos nuevamente, ¿no? Si no hubiese dado resultados, sencillamente lo hubiésemos dejado ahí, como dicen. Sino que Stephanie dice por dónde se puede inscribir para el curso. Stephanie, te vamos a compartir un link de inscripción para que por favor lo completes. Igual, recuerden que todos deberíamos estar participando de alguno de los grupos de WhatsApp que tenemos de conversatorios, que es donde distribuimos esta información de invitaciones, o también se les envió un correo indicando los accesos para la clase de hoy, ¿no? Entonces ahí también podemos establecer eso como un sistema de comunicación, pero genial, Stephanie, ya, perfecto, Stephanie, entonces ahí en el grupo de WhatsApp podemos coordinar para tu registro, bienvenida. El señor Evelio me escribe también al celular y también tenemos un nuevo participante. Les invitamos, esperamos contar con su participación, esperamos que puedan participar, que puedan vivir esta experiencia y aplicarla, ¿no? Recuerden que es lo que le digo a Yerko también, nosotros vamos a ser multiplicadores de esto que se va a aprender. Correcto. Y sin duda alguna va a tener un factor diferenciador de usted como profesional, como supervisor, como prevencionista, que usted conozca estas herramientas y que otros no. Hasta en el caso que hablábamos de los mandos medios que nos contradicen, pues con estas herramientas usted también va a poder saber cómo negociar, cómo comunicarse de manera efectiva con estas personas para lograr el objetivo común, que es el bien común, no para manipular, lo que decía ayer, no queremos manipular, no queremos dar herramientas para que usted manipule, sino para que tengamos una comunicación y un proceso de gestión efectivo. Exacto. Robert, quisiera agregar también que para los que se van a inscribir, se van a inscribir a este programa de formación, que se preparen porque aquí a nosotros los desafiamos. La idea es que se transformen de alguna forma, los vamos a desafiar en todo momento y vamos a sacar a flote, ¿cierto? No a flote, vamos a sacar
ese líder o esa líder en seguridad de salud que llevan adentro, de verdad, los vamos de alguna forma a obligar a empoderarse de esto y a llenarse de poder, que eso es lo que a nosotros nos encanta. Y eso es lo que tratamos de transmitir siempre en estas cosas en vivo que estamos haciendo, en estos webinars, y obviamente en el curso, o sea, cambiar toda esta visión. Sí, bueno, a eso estamos apostando, ¿no? Y eso es una apuesta que desde la visión de Sistémica, pues Smart se suma porque estamos conscientes que hoy en día es, digamos que el campo laboral o el ejercicio de las funciones de liderar personas es cada vez más retador. Y sin duda alguna el que esté preparado para hacer frente a las dificultades que se presentan, para hacer frente a todos esos contras que de una u otra forma hemos mencionado, pues sin duda alguna se va a destacar y los resultados llegarán, pero para eso necesitamos, como dicen por allí, tener esa acción valiosa, aprovechar las oportunidades que se nos brindan y sin duda alguna, pues yo particularmente como Robert Vázquez, que ya hice el programa también, veo que el programa es una de esas herramientas. Y por eso insistimos y por eso no dejamos de hacer énfasis en llevarlo a más personas. En este momento estoy compartiendo al chat del Zoom lo que sería el registro para el curso. Las personas que ya quieren separar su curso, su cupo como tal, pues allí tenemos el link de registro. Una de las ejecutivas se comunicará con ustedes, le dará las orientaciones, se validará cómo va a ser su forma de pago, cómo va a procesar. Y bueno, la siguiente semana ya cuando tengamos consolidado, pues se les dará acceso a la plataforma para que vamos haciendo esas revisiones previas, como dice Yerko, para estar preparados para la primera sesión. Perfecto. Entonces, ya por ahí tenemos 4 personas registradas. La verdad que contentos con su participación. Yerko, sin más, yo creo que ya es momento de concluir. No sé si tienes un mensaje final como parte del cierre de este conversatorio. Participen, nada más participen y como bien tú decías, se me quedaba en el tintero, dentro de lo que es extra en el curso está este libro que se llama Resignificando Experiencias, que tiene mucha relación con lo que vimos hoy día, es un libro en PDF. Tenemos también la bitácora del liderazgo, que es parte esencial, ¿cierto?, del curso, que tú también lo tienes ahí, Robert. Y por último, esta sesión de coaching, que es una sesión personalizada, obviamente, con quienes tomen el curso y quienes quieran, ¿cierto?, resolver algunas cosas. El coaching, como les dije, no es una sesión terapéutica, no es una sesión, psicológica, sino que es una sesión en la cual trabajamos a partir del día de hoy hacia lo que tú quieres ser mañana, y eso les va a potenciar mucho en lo que es el curso también. ¿Bien? Eso se lo doy, de verdad. No tengo ningún temor en dárselos firmado, sacramentado. Así es que nada, por mi parte, Robert, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Gracias por abrirnos las puertas a los colegas también de Latinoamérica y gracias a todos los que están acá y como les digo, quienes están en el curso, las comunicaciones siguen. Ya ahí también quiero agradecer a Silvia, que fue una participante de nuestra primera versión. Gracias también por su mensaje, se podría decir. Y bueno, Silvia también sabe que estamos siempre en contacto, así es que, como les digo, todo lo que hemos dicho aquí se cumple, no hay cosas que estamos persuadiendo para que ustedes estén acá, no. Todo es lo que nosotros decimos. Así que desde allá un abrazo grandote, descansen, gracias Robert, gracias a todos, te dejo ahí el micrófono en la cámara, amigo Robert. Perfecto, muchísimas gracias. Y recuerden que tenemos hasta el día sábado para aprovechar este precio especial que se está dando a todas las personas que han participado del conversatorio, ¿no? $60, reservamos con $20 y bueno, nos vemos en 2 semanas en el programa vivencial. Les aseguro que no se van a arrepentir. Va a agregar full valor a su gestión preventiva. Y respecto a las preguntas de los demás conversatorios, hemos tenido un retraso en la publicación de los videos, pero el día de mañana esperamos ya estar publicando los videos faltantes. Bien, muchísimas gracias a todos por participar. Qué gusto tenerles y nos vemos en una próxima ocasión. Bien, hasta luego. Que tengan una excelente noche. Abrazos, cuídense.